que es una oportunidad para odontólogos por estarla conversando con Marta, por estarla conversando con el doctor y profesor Leonardo Carvache, por estarla conversando con Alberto en Medellín, con Luz Pedrosa, y estar viendo cuánto puede beneficiar a todos. Por tanto, no quisimos quedarnos solo con esta realidad de la utilización de la tecnología cuántica en odontología para nuestro equipo. Y más temprano que tarde quisimos compartirla con todos ustedes. El objetivo que seguimos es darle a conocer las oportunidades que se comienzan a identificar con el Magnusí. Insisto, se comienza. Solo sé que no sé nada. También queremos motivar a profesionales de la ontología a utilizar la tecnología cuántica y darle una idea a todos los participantes, incluidos los no profesionales, a los no odontólogos, de los beneficios de la tecnología para la salud bucal y para la salud en general. La esencia de las posibilidades del Magnusí queremos resumirla en 4 aspectos. Primero, detección de desequilibrios energéticos en las células y sus estructuras. Y ustedes verán, cuando les abra la célula, cómo ese dibujito o esa fotografía a la que estamos acostumbrados y que también les voy a mostrar, se abre en la realidad de un diente. En esa simple realidad de un diente, que pudiera ser un páncreas, un hígado, un corazón, un pulmón o una vértebra o un hueso cualquiera. Segundo, detección antes que haya enfermedad. ¡Qué maravilla! Poder detectar que va a haber enfermedad si no corregimos. ¡Qué maravilla! Repito, poder antes que haya enfermedad. Y si la corregimos, pues no habrá enfermedad. Detección. Claro, si detectante que aparezca la enfermedad es mucho o muchísimo antes de que aparezca el primer síntoma. Y como cuarto aspecto y de extraordinaria importancia, reparación automática o manual. El único equipo en el mundo que diagnostica y repara. Queremos mostrarle lo que está detrás de un diente en la noche de hoy. La pregunta es, ¿qué hay detrás de un diente? Sobre todo, el diente aparentemente sano o que no ha enfermado aún. Fíjense que aparentemente sano o que no ha enfermado aún. Vamos a recordar que toda la tabla del estado celular, los números 1, 2 y 3, el 3 anaranjadito con el triángulo para arriba, todos son saludables. Ya el 4 con el triángulo hacia abajo, hay una deficiencia en el equilibrio energético de la célula. Ya la célula tiene debilidad energética. Por tanto, es la primera alerta. La número 4 de la tabla es la primera alerta. La número 5, el rombito café, ya muestra una desregulación y que
se está reduciendo gravemente el funcionamiento de esa célula o de esa estructura de la célula, que después verán que puede ser una simple porción de un gen o del ADN. Y por último, la disfunción por alteración grave de la función celular. Ya cuando vemos el cuadro negro, sabemos que si la persona no ha enfermado o todavía no tiene síntomas, enfermaría de no corregirse el desequilibrio energético. Y ello pudiera ocurrir en 6 meses o en un año, o pudiera ocurrir en 2 años, o quizás en 3. Pero el 4, 5 y 6, el triángulo hacia abajo, el rombo café o el cuadrado negro, nos están indicando que hay una advertencia de peligro para la salud cuando todavía la persona no ha enfermado, ni siquiera imagina que enfermará. Tengamos presente esta tabla de control. La utilizaremos durante toda la noche. Aquí tenemos una dentadura, y una dentadura que entra en alerta máxima. Si observan en la parte de arriba, en el antepenúltimo diente a la derecha, hay un rombo café. Algunos dientes están en amarillo, algunos presentan triángulos anaranjados con el ángulo hacia arriba, algunos tienen triángulo hacia abajo, y ya nos podemos empezar a preocupar, pero el importante es el que tiene el rombo café. Ahí ya el odontólogo que todavía no ve una carie ahí puede empezar a saber que ese diente le creará problemas a su paciente. Que es la de la encía. Puede ser la explicación de una molestia que trae al paciente a la consulta y que el odontólogo aún no visualiza o no ve en una tomografía o no ve en un rayo X. Pero el Magnusi ya le está diciendo: aquí lo tiene, aunque no haya síntomas. El Magnusi va a dar el diagnóstico, le va a permitir pronosticar. Ahí la tiene, carie dental. Si estuviéramos hablando de un estómago, estaría diciendo gastritis catarral, Helicobacter pylori, o estaría diciendo otro elemento. Pero aquí nos está diciendo carie dental. Clarita. ¿Por qué? Empecemos a penetrar detrás del diente. Veamos este diente que sencillamente a la derecha y abajo ya nos llama la atención cuando sobre el cuadradito, el rombito café, como ven ahora hay un cuadrado blanco, y es porque di sobre él. Entré manualmente sobre el punto y el punto se abrió y me mostró un diente con alteraciones. Y vamos a ver el diente más claramente. Aquí lo tenemos. Cambié de diente por una cuestión de comodidad didáctica, pero si pudiéramos seguir en el mismo. ¿Y por qué comodidad didáctica? Porque miren qué clarito se está viendo todas las partes del diente, se está viendo la cavidad, se está viendo la encía, se está viendo ahí donde está el cuadrito blanco que le pongo el puntero, se está viendo que está sobre los nervios y las arterias en esa zona.
Miren cómo acomodan los nervios y las arterias. Pero a la derecha abajo le quiero llamar la atención. Ahí donde yo marqué con el cuadrito blanco, lo que abrí es una estructura del diente que coincide con una arteria o un capilar. Miren ustedes solo, lleno de rombos café, lleno de cuadros negros. Todavía no hay caries, todavía no le duele, pero si esa arteria está en ese estado, enfermará muy pronto y no podrá cumplir su misión de llevar los nutrientes adecuados a ese diente. Y si hiciera una carie, el odontólogo podrá sellar esa carie, pero seguirá la arteria en esas condiciones. Por tanto, es de inestimable valor para el profesional y el interés de su paciente que él pueda ver lo que está pasando ahí y lo pueda reparar. Si no es con los instrumentos de la odontología tradicional, utilizando el Magnusí y utilizando el Iteraker, utilizando la tecnología cuántica. Si las herramientas odontológicas no le permiten, lógicamente, penetrar al diente porque no tiene carie y mucho menos llegar a la arteria, tan necesitada que está esa arteria, en esas condiciones de gravedad que tiene, porque fíjense que está llena de rombos 5 y de cuadros 6. Ahora sigamos mirando ese mismo diente. Ahora lo estamos viendo en el epitelio multicapa plano, no queratóxico. Y a la derecha lo tienen y se los voy a ampliar. Obsérvenlo. No tiene aún la carie, no es visible, pero el epitelio multicapa plano, no queratóxico, mírenlo en las condiciones que están. Obsérvenlo. Lleno de rombos café y lleno de triángulos rojos. Y a la derecha, después de ir hasta uno de sus lugares, de sus rombos café, y penetrar en ese tejido epitelio multicapa plano, no queratóxico, lo abrimos y nos encontramos un odontoblasto. Miren las condiciones del odontoblasto. Lleno de rombos café. En su parte exterior, en su parte interior, más arriba, más abajo. Y también lo abrimos y encontramos que ahí estaba una alerta en los 23 pares de cromosomas. Pero miremos primero qué cosa es un odontoblasto. Son células especializadas situadas en la periferia de la pulpa dental, responsable de formar y mantener y reparar la dentina. Por tanto, el odontólogo no ha visto la carie. Todavía no se ve la carie. Pero ya el odontoblasto no está haciendo su función correcta. Ya el odontoblasto es una célula no saludable. No es una célula saludable o no activa. Ya es una célula no saludable, aunque todavía es reparable. Pero es una célula no saludable. Y por tanto, ya no forma correctamente la dentina y no repara correctamente como debe hacer su función. Dice que genera la matriz orgánica de la dentina, tras su mineralización, protege la pulpa dental y participa en la inmunidad innata, produciendo dentina reparativa ante estímulos externos. Quiere decir que le podremos dar a ese diente todos los estímulos externos que querramos. Podremos hacerle todo lo que querramos, pero sus odontoblastos ya no cumplen la función que tienen.
Y fíjense cómo hemos ido profundizando en el diente. Vamos a mirar ahora los 23 pares de cromosomas de una célula de este diente. Y ahí lo tienen. Primer par, rombo café. Bien, muchos pares con triángulo rojo. Par número 19, rombo café. Bien, dos con rombo café. Precisamente del cromosoma Y, del par 1 y del par 19. Preocupación, porque fíjense que ahora estamos hablando de que hay afectación genética en el diente. En aquel diente que todavía no se le ve la carie, pero ya sabemos, gracias al Magnusí, que tiene problemas en la genética de sus células y que sus células se irán reproduciendo y dando origen a células nuevas no saludables. Y ahora vemos ese cromosoma Y. Ahora vemos ese cromosoma del primer par y nos damos cuenta que tiene arriba dos triángulos café, abajo a la izquierda un cuadrado negro y un triángulo café a la derecha. Por tanto, además de muchos triángulos rojos y de 3 rombos café, tiene un cuadro negro. Alta peligrosidad para ese cromosoma Y del primer par de ese diente que estamos mirando y que todavía no tiene carie. Y le ampliamos y le encontramos el ADN de ese cromosoma y vemos cómo tiene una gran cantidad de triángulos rojos, pero a la derecha pegadito a la pared, aquí le estoy señalando, se ve un rombo café, lo que quiere decir que en esa cadena de ADN hay un problema que replicará una célula no saludable. Pero al lado tengo un cromosoma de esa misma cadena de ADN y vamos a abrir. Y mire lo que encontré. Ese gran cromosoma en su hélice enredada característica es un factor de necrosis tumoral. Es un factor de necrosis tumoral. ¿Tiene tumor mi paciente? No. ¿Podrá tener tumor mi paciente en unos años más? Sí. ¿Y dónde está fallando? Pues está fallando la citosina. Dentro de ese gen, observen cómo hay cómo hay rombos café. Muchos. Desde arriba hasta abajo está lleno de rombos café. Un gen totalmente con su salud en riesgo. Totalmente en riesgo. Y recuérdense que lo vimos allá en una dentadura que parecía estar perfecta. Y ya vimos que se ha alterado la citosina. ¿Y qué cosa es eso? Pues la citosina es una de las 5 bases nitrogenadas fundamentales que componen los ácidos nucleicos, el ADN o el ARN. El ADN y el ARN, la citosina se empareja con la guanina, lo que quiere decir que si la citosina tiene problemas, cuando se una con la guanina mediante 3 enlaces de hidrógeno, habrá una deficiente unión y sus hijas, cuando se produzca la mitosis y surjan nuevas células, nacerán células cada vez más enfermas, más alteradas, digamos, hasta que aparezca la enfermedad. Aparecerán células cada vez más alteradas hasta que aparezca la enfermedad.
El factor de necrosis tumoral tiene otros de sus bases nitrogenadas afectadas. También tiene adenina. Y cada uno de esos rombos café que ven ahí es una base nitrogenada que está afectada. Cada uno de ellos. Y nosotros, con el Magnusí, nada más que tenemos que ir ahí y marcar perfectamente para que se vea. No ha sido el objetivo mostrarle cómo trabaja el Magnusí en la noche de hoy, sino solamente las posibilidades. Pero algún día volveremos y les iremos demostrando qué sencillo es marcar un cuadrito de eso y poderlo abrir y seguir hacia adelante mirando cada vez más. ¿Qué es la adenina? Es una de las 4 bases nitrogenadas fundamentales que componen el ADN y el ARN. Si ahí hay un fallo genético. Dice que de la doble hélice del ADN se empareja específicamente con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno. Así que ya sabemos que van 3, la citosina, la adenina y la timina, que van a estar afectadas en ese gen. Pero lo interesante de la adenina, por la que se la abrí, es que además de su rol genético, es componente clave del ATP, del ácido adenosín trifosfórico, que es el elemento principal o la molécula principal energética para la célula. Por tanto, habrá problema porque la mitocondria no tendrá el ADN adecuado para producir energía. Vayamos ahora de nuevo afuera. Salgámonos de la célula por un momento y vengamos al cráneo. O sea que ahorita entramos al diente por la dentadura, pero ahora vamos a entrar al cráneo. Y cuando vemos el cráneo de la izquierda, aparecen 2 rombos café con un cuadro negro. Además de que hay un triángulo rojo hacia abajo al ladito de un cuadro café. Por tanto, dentadura con problema visiblemente en el cráneo. Maravilla del equipo que tenemos en la mano de nuestro Magnusí. A la derecha, cráneo reparado. ¿Qué significa? Que ustedes ya no van a ver ni los rombos café ni el cuadrado negro. Solamente se mantiene un triángulo rojo. Pero porque he hecho una sola reparación. Si hubiéramos hecho 2 ciclos de reparación o 3 ciclos de reparación si fuera necesaria, o más ciclos de reparación, habríamos solucionado el desequilibrio energético en esa dentadura que les muestro ahora. ¡Qué maravilla! Hasta ahora venía detectando problemas y ahora me ha mostrado cómo puedo resolverlo para que no llegue a la carie y para que no llegue a seguirme produciendo células alteradas con mutaciones que terminarán con consecuencias negativas. Ahora vamos a mirar este canino con tejido óseo. O sea que cuando lo abrí, me encontré aquí en el medio donde estoy marcando un cuadrado negro. Ese cuadrado negro está en una arteria que ya le había mostrado ahorita. Por eso no vamos a hablar ahora de arteria, no vamos a hablar de nervios, vamos a hablar de hueso. Y a la derecha le estoy abriendo el tejido óseo y se los amplío. Tejido óseo y esa estructura poliédrica que ustedes ven ahí se llama osteón. Es una célula del tejido óseo, de cualquier tejido óseo, pero en este caso de la encía.
¿Y el ostión qué cosa es? Hay ostiones dañados en toda esa estructura, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Triángulo rojo por todas partes. Alerta 1. Este no tiene alertas color café, ni cuadros color negro. Pero miren qué cantidad de triángulos rojos. Quiere decir que la etapa en que pueda aparecer la enfermedad es más tardía, pero vendrá. Se demora más en llegar, pero vendrá. Si nosotros no actuáramos a tiempo utilizando el Magnusí o el Aiteraquer, porque en la consulta odontológica de este odontólogo que vio esto, él va a aplicar el Aiteraquer si no tiene Magnusí. Y si tiene Magnusí, se va a garantizar que ha solucionado completamente a su paciente. ¿Y qué cosa es el ostión? O también llamado osteona o sistema de Haber. Es la unidad estructural y funcional fundamental del tejido óseo compacto, de esa encía en la que se asienta el diente. Y que cuando hace falta, nosotros vamos a ponerle un implante. Esa encía es tan importante que no es solo para el diente, sino para, si no quedara remedio, llegar al implante. Es una estructura microscópica. Llamo la atención, microscópica. Todo lo que estamos hablando aquí es microscópica. No está al alcance del ojo humano. Solamente se pone a la vista del ojo humano gracias al Magnusí. Es una estructura microscópica compuesta por láminas de matriz ósea que rodean un conducto central llamado de Haber, donde están los vasos sanguíneos y los nervios. Por tanto, esta es un área de hueso que protege a los nervios y a los vasos sanguíneos. Si esta osteona pierde su calidad de salud de célula saludable, pues su función principal no se podrá cumplir, que es proporcionar resistencia mecánica y rigidez a los huesos. Por tanto, si esta osteona no la pudiéramos reparar con la tecnología cuántica y tendría que seguir su curso, ahí tendríamos una encía en problema, no solo para el diente, sino también para el implante. Y ahora veamos aquí el osteón o osteona con problemas en un vaso capilar. Ahí en el centro les he marcado su vaso capilar. Y véanlo a la derecha. Y vamos a pensar que si esa estructura celular ósea de la encía tiene ese problema con su vaso capilar, tendrá problema con su nutrición y tendrá cada vez mayor dificultad, porque también está enferma no solo la célula, sino está enferma la estructura sanguínea que trae los nutrientes para su funcionamiento. Y ahora aquí le muestro el mismo ostión o ostiona, pero ahora le pongo un osteocito, una célula llamada osteocito, que es la que vamos a empezar a mirar dentro de un ratico. Pero, ¿qué es un osteocito? Son células más abundantes del tejido óseo maduro. Aproximadamente el 95% del tejido óseo que conocemos, en este caso de la encía, son osteocitos o células óseas. ¿Derivadas de quién? De los osteoblastos. Y si el osteoblasto venía enfermo, el osteocito viene enfermo, porque ellas son derivadas del osteoblasto. Si el osteoblasto que vimos al principio no está saludable, se va a reproducir en nuevos osteoblastos no saludables que van a dar origen a osteocitos no saludables. Ellos tienen forma estrellada y se ubican en forma de laguna dentro de la matriz mineralizada del hueso.
forma de una laguna o canícula para detectar estímulos mecánicos y regular la remodelación ósea. Sin osteocito no habrá remodelación ósea. Esa es la consecuencia que podemos encontrar en nuestra encía. Ahora les repaso, como les decía ahorita, una célula que solamente hemos visto en dibujitos, pero hoy la vamos a ver gracias al Magnusí. Y ahí vamos a ver la pared celular, vamos a ver el citoplasma, vamos a ver el núcleo, vamos a saber que en el núcleo está el ADN, vamos a ver las mitocondrias, vamos a saber que la mitocondria procesa el ATF, el ATP y genera energía, que sin las mitocondrias no vivimos porque ellas fabrican la energía. Y vamos a ver ahí otras estructuras en el citoplasma de la célula como son ribosomas, lisosomas. Vamos a ver vesículas secretoras, glánulos secretores y otras estructuras más que no les voy a mostrar hoy, pero sí les voy a mostrar estas que le acabo de nombrar. Veamos el citocito, el osteocito y el citoplasma. Esa estructura amarilla que están viendo a la derecha es el citoplasma de esas células osteocitos, de esa célula maravillosa que compone el 95% del hueso de la encía. Y ahora aquí vamos a ver el mismo osteocito, pero vamos a ver esa que está ahí al ladito, chiquitica, es una mitocondria. Todo lo que le estoy enseñando, si los abriera, mostrarían rombos café y triángulos, perdón, y cuadrados negros, o en su defecto al menos estaríamos viendo triángulos rojos. Ahora vemos el mismo osteocito, pero pues entramos a verle los gránulos secretores. Y digamos, ¿y qué son los gránulos secretores? Porque ya sabemos lo que son las mitocondrias. Y sabemos que el citoplasma es el líquido que está ahí, que está compuesto fundamentalmente por agua H3O. ¿Se recuerdan? Este citoplasma que estaba aquí está compuesto por H3O. Esa es el agua intracelular, el agua biológica que nosotros, gracias a la Iteraquer, convertimos en agua estructurada que penetra directamente a la célula. Pero ahora ustedes la están viendo. Esa es el agua estructurada. Ese es el H3O que está en el citoplasma de este osteocito, donde está también la maravillosa mitocondria, donde está también el retículo endoplásmico, donde está también los gránulos secretores. ¿Y qué son los gránulos secretores? Para Golgi, que almacenan productos como las proteínas, enzimas y neurotransmisores. ¿Se dan cuenta? Si esos gránulos secretores de mi encía problemas, están teniendo problemas el almacenamiento de proteínas, de enzimas para las reacciones químicas y de neurotransmisores para que se pueda dar la transmisión del el estímulo nervioso, del impulso nervioso en secreción regulada, porque ellos están sueltecitos dentro del citoplasma, pero cuando hace falta se desplazan hasta la pared con determinados estímulos y van a mandar a los tejidos necesarios esas proteínas, esas enzimas y esos neurotransmisores. Si están alterados, mis amigos, no cumplen la función. Y aunque no haya aparecido la enfermedad,
ya hay alteraciones y aparecerá más temprano o más tarde la enfermedad y aparecerán más temprano o más tarde los síntomas. Y aquí le muestro el mismo osteocito, pero ahora otra estructura del citoplasma, el lisosoma. Y nos vamos de nuevo al diente. Un diente antes de la reparación a la izquierda, mírenlo como está lleno de cuadrados negros, mírenlo como está lleno de rombos café, mírenlo como su encía y su cavidad está lleno de triángulos rojos. Peor pronóstico no pudiera tener. Si no fuera porque llegó alguien con un Magnusí y le dio reparación. Y ese canino que están viendo ustedes ahí, pues inmediatamente a la derecha se ve cómo ha quedado prácticamente reparado. Han desaparecido los cuadrados negros, los rombos café y solamente ha quedado un triángulo rojo a la derecha, allá abajito y a la derecha, que con la próxima reparación desaparecería completamente. Completamente. Gracias a la maravilla del Magnusí, este canino en tan mal pronóstico que tenía fue descubierto. Que era un gen, un factor tumoral que de desarrollarse era muy mal pronóstico. Mis queridos amigos, no nos vamos a ir esta noche, que nos quedan todavía 20 minutos y queremos oír a los odontólogos que nos acompañan, a los que ya tienen experiencia de usarlo. Seguramente está con nosotros la doctora Nelly Osorio escuchándonos, con amplia experiencia en uso de las tecnologías cuánticas, profesional especializada en la articulación temporomandibular y especializada en todos los procesos neurales del diente, y que seguramente vamos a tener su colaboración en la noche de hoy. Pero antes de pasar a los odontólogos, quiero mostrarle cómo el Magnusí repara. Quiero mostrarle al Magnusí reparando. Vean ustedes. ¿Ven? ¿Ven cómo están desapareciendo los rombos café? ¿Cómo están desapareciendo los triángulos rojos? ¿Ve cómo todo se va volviendo amarillito? Obsérvenlo. La maravilla del Magnusí reparando. Y este sería un ciclo. Por tanto, nos quedan ahí unos cuantos rombos café que en el segundo ciclo continuarían disminuyendo, y tenemos posibilidad de darle 30 ciclos, 50 ciclos y todos los que querramos darle, hasta lograr restablecer el estado de ese diente utilizando el Magnusí. Querido compañero, queridos amigos, realmente tenemos una herramienta poderosísima en la mano que hoy mostramos cómo nosotros hemos ido viendo esa extraordinaria utilización que tiene para nuestros amigos odontólogos. Pero como decía al principio, vamos a abrir la célula igual de la arteria
y vamos a entrar igual a la coronaria de un corazón o al músculo cardíaco, o vamos a entrar a cada una de las estructuras del riñón o a cada una de las estructuras del hígado o del páncreas, o vamos a ir a las estructuras de la rodilla o de la columna vertebral o del nervio ciático. Es extraordinaria las posibilidades que nos da este equipo. Y disponer de la tecnología del Iteravío y el Iteraquer, que estando en nuestras consultas podemos poner a disposición de nuestros pacientes. Bueno, he querido realmente darle una idea para aquellos que no tienen Magnusí, y seguramente los que ya lo tienen y lo están usando, y los odontólogos que ya vienen utilizando el Iteraquer, hoy nos van a honrar con su participación. Estimado Jonathan, sería bueno abrirle el micrófono a quien identifiques que sea la primera persona que nos va a acompañar en la noche de hoy. Quizás ahí esté nuestra querida doctora Nelly Osorio, con una gran, extraordinaria experiencia para apoyarnos. Claro que sí, doctor. Ya la persona que tenga bien puede abrir el micrófono. Ya tienen acceso a ellos. ¿Quién será el primero? Luz Pedrosa. Abre el micrófono, Luz. Muy buenas noches a todos los participantes de esta maravillosa conferencia dada por el doctor Eduardo Montenegro. Nosotros hemos sido una de las personas más afortunadas con nuestros pacientes en poder ofrecerle este servicio a nuestros pacientes. Tenemos un consultorio odontológico VIP con las mejores tecnologías más avanzadas. Nuestros pacientes han disfrutado de esta experiencia y han quedado encantados y tener la posibilidad de poder disfrutar de esta maravillosa tecnología los tiene impactados. Soy del área odontológica, soy expositora en prevención en el área odontológica, estoy avalada a nivel del mundo por parte de la Haya y esto hace parte ya de mi trabajo y en este momento adopté el Magnosí para nuestro equipo de trabajo. Gracias, doctor. Felicidades, diamante Luz Pedrosa, dueña de un Bienvenidos Magnusí todos aquí a con su la ciudad de esposo Medellín. Alberto en la ciudad de Medellín, como dice ella. Adelante, ¿quién más nos sigue? Alberto. Adelante, Doctor, buenas doctor. noches, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos Adelante. los presentes. Mi nombre es Alberto López, soy odontólogo, egresado de la Universidad de Antioquia hace ya más de 30 años. He tenido la dicha de conocer últimamente al doctor Eduardo Montenegro, nos ha explicado bastante sobre el Iteraquer y sobre el Magnosi. Tuvimos la fortuna de probarlo en unos pacientes donde nos dio unos indicios acerca de los diagnósticos que estábamos teniendo con ellos y resultó totalmente verídico lo que nos decía el Magnosid en el diagnóstico definitivo del paciente y de ahí nos dio a instaurar el tratamiento definitivo. Es una maravilla espectacular para todos nosotros en la profesión. Como decía la doctora Luz, estamos ubicados en el centro comercial Obelisco en la ciudad de Medellín y estamos prestos a aprender todo lo que el doctor Eduardo Montenegro nos está enseñando y a instaurar el Magnosid en los procesos diagnósticos y de tratamiento en todos nuestros pacientes. Mil gracias, doctor, por esta excelente conferencia. Aprendimos y repasamos mucho y estoy seguro de que muchos más compañeros de nosotros seguirán estos pasos y se nos unirán para sacar adelante todos los tratamientos
odontológicos con esta tecnología tan espectacular. Mil gracias, doctor. Ahora alguien más que no haya utilizado esta tecnología ya como paciente o como odontólogo y nos transmita su experiencia en el uso también del Iteraker en cada una de las patologías bucales en los que son autoridades. Por favor, adelante. No tenemos más ningún odontólogo dispuesto a compartirnos. Realmente estamos comenzando. Como decía hace un momento, solo podemos decir que no sabemos nada todavía de el Magnusí. Nos queda muchísimo por aprender. Quedan muchísimas oportunidades que tiene este equipo para que nosotros nos adentremos a los órganos, nos adentremos a los tejidos, nos adentremos a las células y a las estructuras celulares, que para muchos de nosotros eran un dibujito que estudiamos en la escuela o que estudiamos en la universidad o que estudiamos incluso como parte de la profesión, pero no es como un músculo, como un nervio que podemos tomarlo en la mano o como un hueso, sino la célula es algo microscópico de lo que solamente podíamos tener una idea y que hoy el Magnusí nos permita manipular la célula, nos permita manipular sus estructuras, como su mitocondria, como su ADN, como sus cromosomas, que nosotros podamos saber que le hemos dado 10 ciclos y el cromosoma número 1, el cromosoma Y del par número 1 de un diente no respondió. Y tenemos que darle 10 más. Y si no respondió, tenemos que darle 20 más. Pero sabemos que lo vamos a llevar a la respuesta. Y que después le vamos a dar con el Iteraker, sabiendo que vamos a potenciar la célula saludable, que vamos a activar la célula saludable no activa, que vamos a reparar las células que son reparables, aunque ya no sean saludables, y que vamos a eliminar las células no saludables, incluyendo las cancerosas. ¡Qué maravilla! Saber que con el Iteraker podemos manipular la estructura genética de la célula y lograr células saludables. Eso nos encanta. Bueno, si tenemos algún otro odontólogo dispuesto a compartirnos su experiencia, adelante. ¿No Buenas está por ahí noches, la... doctor. Adelante. Buenas noches, doctor. Paula. Paula de Cali. Adelante, Cali. Bueno, yo les quiero compartir un testimonio. No soy ontóloga, pero les quiero contar el testimonio que yo tuve con el Iteraker y con el Magnosic. El Iteraker lo hicimos para una persona con trigémino. Llevaba 2 años con trigémino y se le hizo 2 terapias y listo. Eso fue maravilloso. Al día de hoy, eso fue hace 8 meses, nunca más volvió a molestar el trigémino. Con el Magnosic, una persona con dolor de muelita, lo que estabas diciendo, que salía en la pulpa, en la célula dental, y le hice 2 horas de terapia con el Magnosic y también aterrada, decía, oh, wow, ¿qué es esto tan maravilloso? Yo no puedo creerlo, mi dolor de muela no está en este momento. Ella pensó que era por ese momento, pero no. Imagínate que el dolor se fue y me decía, es increíble. Y aparte de eso, le reforzamos, ella tomó agua, dejó el agua dentro de su boca y le hicimos 1 minutos con el agua Iteraker y pues le cuento que le hicimos terapia de 10 sesiones a ella y súper bien y se fue la caries. Imagínate pues, no te cuento.
experiencia de no odontólogo en la odontología. Esperamos que Claro, esto se porque, vuelva un instrumento constante de los odontólogos. claro, claro. Lo que Paula, pasa, ajá, pero hemos tenido hartas experiencias. Yo trabajo acá con un doctor y le cuento que al lado también hay una odontóloga y yo le contaba y ella me miraba como que, oh, sí, claro que sí, eso va a funcionar. Cuando le llevé la persona del testimonio de la terapia, no, pues ahí sí creyó y ahorita está próxima a comprar su tecnología, ¿no? Ujú. Para que maravilloso. veas. Y ahora Gracias, doctor Montenegro. mientras ella no tiene el Magnusí, tú le diagnosticas a los pacientes y se los envías. Claro que sí. Y así voy a hacer. Gracias, Muy bien, muy doctor. bien, Quería muy bien, muy compartirles. bien. Bueno, alguien más, aprovechando el tiempo que nos queda. Bueno, Jonathan, hemos agotado. No sé si había alguna pregunta por el chat, porque no he abierto el chat